El final de la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por una paradoja fascinante. Mientras Alemania se derrumbaba bajo el peso de sus derrotas y de un Reich que ya no podía sostenerse, los ingenieros de Messerschmitt presentaron al mundo un avión que parecía haber llegado de otra era. El Me-262, primer caza a reacción operativo de la historia, surcó los cielos europeos en 1944 como un desafío a todo lo conocido. Su fuselaje alargado, sus alas ligeramente en flecha y esos dos motores Yumo 004 que rugían como bestias de fuego, lo convertían en un visitante extraño, casi extraterrestre. Para los aliados, que aún confiaban en hélices y pistones, ver un avión que volaba 200 kilómetros por hora más rápido que cualquier caza conocido fue como asomarse a un futuro inquietante. La primera impresión fue brutal. Los pilotos de bombarderos estadounidenses relataban con incredulidad cómo de repente una silueta gris los atravesaba a velocidad imposible, lanzando una lluvia de proyectiles de 30 milímetros que convertía sus B-17 en antorchas flotantes. Los escoltas Mustang intentaban perseguirlo, pero era inútil. El Me-262 desaparecía en el horizonte como si hubiera pulsado un botón de teletransporte. Para la USAAF, que se sentía dueña del aire, fue un golpe psicológico. Sus formaciones, pensadas para resistir a cazas convencionales, parecían de pronto vulnerables, como rebaños expuestos al ataque de un depredador desconocido. En los despachos norteamericanos, los primeros informes causaron alarma. Si aquel avión se producía en masa, las campañas de bombardeo contra Alemania podrían colapsar. Un solo Me-262 podía causar estragos. Decenas trabajando en conjunto serían una pesadilla imposible de detener. Se calculaba que, de haber contado con ellos un año antes, la ofensiva aérea aliada habría quedado en entredicho y la invasión de Normandía tal vez se habría retrasado. Eisenhower lo reconoció sin rodeos. Estados Unidos había tenido suerte de que el avión del futuro llegara demasiado tarde. Pero junto al miedo llegó el análisis frío. Los técnicos y pilotos estadounidenses comenzaron a notar que el Me-262 no era un demonio invulnerable. Sus motores Humo 004, milagrosos en teoría, eran también su mayor debilidad. Fabricados con materiales de baja calidad debido a la escasez alemana, se incendiaban con facilidad, se desgastaban en apenas 20 horas de uso y respondían mal a cambios bruscos de aceleración. Además, el caza tenía un talón de Aquiles evidente. En despegue y aterrizaje era lento, torpe y vulnerable. Los Mustang lo cazaban precisamente allí, sobre las pistas alemanas, donde su velocidad ya no podía salvarlo. Los pilotos estadounidenses que lo enfrentaron lo describían con una mezcla de respeto y alivio. Respeto porque reconocían que en un combate abierto, a máxima velocidad, era intocable. Alivio porque sabían que su fiabilidad era frágil y que las circunstancias de la guerra impedían que desplegara todo su potencial. Chuck Yeager, que años después rompería la barrera del sonido, contó que enfrentarse al Me-262 era como ver un avión adelantado 2 generaciones, un visitante del futuro en medio de la guerra, y sin embargo lo veía caer en llamas por culpa de un motor defectuoso o ser derribado en pista sin haber llegado a luchar. En la mente de los estrategas norteamericanos se dibujó una idea clara. El Me-262 era un prodigio atrapado en el ocaso de un régimen derrotado. Si Alemania hubiera tenido tiempo y recursos, el cielo europeo habría sido otro. Pero la obsesión de Hitler por convertirlo en bombardero rápido
Las constantes modificaciones y la escasez de combustible y materiales condenaron al proyecto antes de que pudiera mostrar su verdadera fuerza. Terminada la guerra, el interés estadounidense por el Me-262 se convirtió en obsesión. Varios ejemplares completos fueron enviados a Estados Unidos en secreto, junto con ingenieros y pilotos alemanes. En hangares como los de Wright Field, los técnicos desmontaron cada pieza con precisión quirúrgica. Querían saberlo todo. Cómo funcionaban sus motores, cómo estaba diseñado el fuselaje, qué secretos guardaba esa máquina que los había asustado tanto. Y de esos estudios nació una revolución. El Lockheed P-80 Shooting Star, el primer caza a reacción estadounidense, fue hijo directo de las lecciones aprendidas del Me-262. No era una copia, pero sin ese maestro alemán, la transición al jet habría tardado mucho más. Lo más interesante es cómo lo recordaban los propios norteamericanos. Los pilotos lo veían como el enemigo que más respeto les inspiró, el único que les hizo sentir que luchaban contra algo que no entendían del todo. Los ingenieros lo recordaban como el modelo que confirmó que la hélice estaba condenada, que la nueva era sería la del reactor. Y los estrategas lo recordaban como una advertencia. La guerra del futuro no se ganaría solo con números, sino con avances tecnológicos capaces de cambiar las reglas de un día para otro. El Me-262 fue al mismo tiempo temor y enseñanza. Temor, porque en manos de pilotos expertos podía ser devastador. Enseñanza, porque obligó a Estados Unidos a acelerar una carrera tecnológica que marcaría toda la Guerra Fría. Los norteamericanos vieron en él al enemigo más peligroso y al maestro más valioso. No fue solo un avión alemán, fue la chispa que transformó la manera de pensar de la aviación mundial. Al final, lo que Estados Unidos pensaba del Me-262 se resume en una dualidad poderosa. Era el avión que pudo haber cambiado la guerra, pero no lo hizo. Era el arma que podía destruir sus bombarderos, pero llegó tarde y mal. Y sin embargo, fue también el regalo inesperado que les mostró el camino hacia el futuro. Esto es Vuelo Prohibido. Si quieres seguir explorando la historia de estas máquinas que desafiaron la lógica, suscríbete y acompáñame, porque aún quedan muchos secretos en los cielos de la Segunda Guerra Mundial.